dentro del cuerpo y demás, tenemos 4 tejidos básicos. ¿De qué cuáles son estos 4 tejidos básicos? Tejido epitelial, Sí. óseo. A ver. Muscular y nervioso. Epitelio, muscular, Así, muscular y nervioso. nervioso. ¿Y cuál me falta? Conectivo, puede ser. Nervioso. Conectivo. Y conectivo. Conectivo en general, que después le vamos a dedicar las próximas 2 semanas a conectivo porque es un tema extenso, ¿sí? Pero sepan que los 4 tejidos básicos son los que me nombraron, ¿sí? Se los pueden preguntar tanto en el parcial como examen final y esa nota puede definirles un 2 o un 4, ¿sí? Hoy vamos a ver más que nada el epitelio, ¿sí? Que lo clasificamos en de revestimiento y glandular. Yo les voy a dar revestimiento y la petiza después le va a dar glandular, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las características del epitelio? Principalmente no posee vasos y se van a nutrir por difusión simple. Por difusión simple, ¿mediante qué tejido? ¿Desde qué tejido se van a nutrir? Un tejido conectivo. Perfecto. El tejido conectivo circundante, que el tejido conectivo, a diferencia del epitelio, posee vasos, ¿sí? Poseen nervios y la principal característica de cuando ustedes tengan que buscar en un preparado, sea en un microscopio o en una fotografía, va a ser que el epitelio recubre luces y cavidades. Siempre que vean una luz o una cavidad, va a estar revestida por tejido epitelial sí o sí. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Bien. La segunda característica más importante va a ser que tiene, son células polarizadas, que después vamos a ver qué significa que las células se encuentren polarizadas, y poseen mucha densidad celular, pero poca matriz, ¿sí? Y después tiene función de soporte, de sostén, función mecánica y función de secreción, que eso lo vamos a ver después en la parte glandular. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Bien. Bueno, y justamente, como les dije, según su función, lo podemos clasificar en de revestimiento y glandular. Esta parte vamos a ver de revestimiento. ¿Y cómo se clasifica el tejido de revestimiento? Lo podemos clasificar según la morfología del núcleo y según el número de capas. Según la morfología del núcleo, que eso lo vamos a ver en la próxima diapo, lo podemos clasificar en plano, cúbico y cilíndrico. Y según el número de capas, se puede clasificar en simple o en qué. Estratificado. Estratificado, perfecto. ¿Y de qué depende que el epitelio sea simple o no? La cantidad de capas. La cantidad de capas. células. Exactamente, la cantidad de capas que tenga. Por ejemplo, si yo les digo cuántas capas tiene el epitelio simple, ¿una o más? Una. Una. Perfecto. Versus el estratificado, que posee más de una, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bien, perfecto. Después hay 2 que los vamos a ver al final que no están definidos dentro de la clasificación, ¿sí? Bien. Con lo que es la morfología nuclear, ¿cómo es la clasificación? Vamos a nombrar al epitelio siempre según la morfología del núcleo y según el número de capas, con el nombre y el apellido, ¿sí? Tejido epitelial de revestimiento, tanto. Por ejemplo, tejido epitelial de revestimiento plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple, ¿sí? Siempre con nombre y con el apellido, ¿sí? ¿Y cómo nos damos cuenta en el microscopio que de que estamos en presencia de un epitelio plano, supongamos? Siempre lo que van a hacer es ver el núcleo, ¿sí? Y lo van a comparar con lo que es la membrana basal de esa célula, ¿sí? Por ejemplo, si yo les muestro el núcleo ¿se encuentra paralelo o perpendicular a la membrana basal? Paralelo. Paralelo. Perfecto. Entonces, estamos en presencia de células planas, ¿sí? En cambio, si les muestro el del medio, ¿se encuentra paralelo o perpendicular? Ninguno de los dos. En ninguno, ¿sí? Entonces, cuando no domina
ninguno de los dos de los ejes mayores vamos a estar en presencia de una célula de morfología cúbica, ¿sí? ¿Y qué me pasa con el núcleo este? Está perpendicular paralelo a la membrana basal. Vertical Está Determina la altura. Está perpendicular al eje mayor de la membrana basal, ¿sí? Entonces, decimos que estamos en presencia de una célula cilíndrica, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Bien. Entonces, bien. ¿Alguno con sus palabras, como salga, ¿alguno me puede definir o qué entienden por polaridad celular? ¿Qué es eso? Son las características de cada parte de la célula, como la parte apical en las células epiteliales poseen distintas especializaciones que la parte basal. Bien, Entonces se perfecto. puede distinguir. Puede ser también, es una distribución que no es uniforme, por ejemplo. Ahí me gusta un poquito más. ¿Distribución de qué? De sus organelas y Ahí núcleos. va. Excelente. Básicamente, la polaridad se define como la distribución de los componentes que se encuentran dentro de la célula, ¿sí? Después, en la cursada, lo que vamos a ver es básicamente la diferencia que tiene cada célula según la función que cumple, ¿sí? Porque el interior celular se va a disponer de una manera diferente en una célula que secreta tal cosa y otra célula que secreta, no sé, cualquier cosa diferente a la primera, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. En el caso del epitelio, justamente según la polaridad, porque el epitelio, el tejido, posee células con polaridad, lo que tenemos es que podemos diferenciar tres zonas. La cara basal, en donde encontramos en la membrana basal, la cara lateral, que posee diferentes tipos de uniones que permiten que las células del epitelio contacten, como por ejemplo, ¿cuáles? Uniones. Así a grandes rasgos. Oclusivas, adherentes, Ocludens, desmosomas adherens, y desmosomas, nexo. uniones Humillantes. nexosomás, perfecto, excelente, excelente, muy bien. Y después tenemos la tercera, que es la que contacta directamente con la luz que está recubriendo ese epitelio, ¿sí? En donde encontramos las especializaciones de membrana. ¿Alguno sabe qué son las especializaciones de membrana? Con sus palabras, como salga. No son evaginaciones que cumplen diferentes funciones en rasgo al comportamiento celular. Bien, perfecto. Sería una especie de organización intracelular que se proyecta hacia la luz, ¿sí? Está perfecta. Las más importantes son las microvellosidades y los cilios, ¿sí? Y tienen que saber al menos de qué se compone cada uno, ¿sí? Por ejemplo, las microvellosidades, ¿de qué proteína por excelencia se componen? Filamentos. Filamentos de actina, excelente. ¿Y los cilios? Microtúbulos. Microtúbulos, excelente, perfecto. Y vamos a tener que las microvellosidades, según su morfología, la podemos clasificar también en ribete en cepillo o en chapa estriada, ¿sí? Que después se los voy a mostrar preparados y van a ver cómo se diferencian bien los dos tipos de microvellosidades, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien, entonces vamos a practicar. ¿Podrías repetir lo que es polaridad? Porque justo se me cortó y no pude escuchar bien la definición que diste. Bien, la polaridad justamente se define como la manera en la que los componentes de la célula se disponen dentro de la célula, ¿sí? Porque justamente no vamos a tener la misma distribución de componentes en una célula que secreta proteínas versus una célula que secreta hidrato de carbono, ¿sí? Es simplemente eso. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Bien, seguimos entonces. Vamos a practicar ahora, a ver, con todo lo que les dije. Recuerden nombrar los epitelios con nombre y apellido, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, estamos en presencia de este preparado que está teñido con la técnica de rutina y vemos, por ejemplo, la luz, ¿sí? Y yo les dije siempre que cuando vean alguna luz en un preparado va a estar recubierto por ¿qué tejido? Epitelial. Tejido epitelial, excelente. Y nos vamos a concentrar en estos núcleos que están marcados con las flechas rojas.
¿De qué manera se disponen con la membrana basal? ¿Perpendicular o paralelo? Paralelo. Excelente. Entonces, podríamos inferir que estamos en presencia de núcleos de qué morfología. Plano. Bien. Entonces, hasta ahora tenemos tejido epitelial de revestimiento plano y nos faltaría ver el número de capas. ¿Cuántas capas celulares ven? ¿Una o más? Una sola. Una sola. Excelente. Entonces, ¿cómo nombrarían a este epitelio con nombre y apellido? Tejido epitelial. Plano simple. Perfecto, excelente, doctores, excelente. Tejido epitelial de revestimiento plano porque sus células están, el núcleo celular está paralelo al eje mayor de la membrana basal, y simple porque tenemos solamente la capa de células planas, ¿sí? ¿Se entendió cómo tienen que describir? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo sé que tiene una sola capa? O sea, esa parte no la Y entiendo. porque lo podés ver acá. Si yo, por ejemplo, me pongo en la parte esta y sigo todo el tejido que está en contacto con la luz, puedo ver que no tengo células juxtapuestas entre ellas, ¿sí? Ahí está, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más de este preparado? Hago una aclaración, Mati. Sí. Es muy importante que se den cuenta que estamos haciendo diagnóstico de acuerdo a la morfología del núcleo. Y de acuerdo a esa morfología del núcleo podemos inferir la forma de la célula. Porque si se fijan ahí donde Mati les mostró, es muy difícil ver dónde empieza y dónde termina una célula. Solo vemos el núcleo y vemos después una coloración uniforme bastante acidófila alrededor. Entonces, lo que usamos para determinar la morfología y el tipo de tejido que estamos viendo en este caso es la morfología del núcleo, ¿sí? Y la cantidad de núcleos que vemos, porque es lo que les decía Mati, es que vemos una sola capa de núcleos, uno al lado del otro. Eso es un epitelio simple. Bien, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta más? No. Bien, seguimos entonces. Y acá pueden ver también lo que le decía Romy ahora, ¿sí? La morfología nuclear que me orienta hacia las células planas y que solamente tenemos la capa de células, ¿sí? Solamente una. ¿Se entendió entonces el plano simple? Sí. Bien, perfecto. Vamos con el mismo preparado, pero vamos a marcar otras cosas ahora. Quiero que se concentren en esto que está marcado acá. Ven que tienen luz y revistiendo luz tenemos el tejido epitelial. ¿Alguno se anima a nombrar, por ejemplo, o a inferir la morfología nuclear? Si les marco, no sé, este núcleo o estos núcleos que están acá. Cúbica, puede ser. Cúbica. Son esféricos. Son esféricos, perfecto. Entonces, orientan hacia células cúbicas, ¿sí? ¿Y cuántas capas celulares ven? ¿Una o más? Más. Una sola. ¿Más o una sola? Una sola. Una. Una sola. Siempre busquen, bueno, justamente el ejemplo este fue para eso, para que busquen en el preparado siempre la parte más representativa, la más linda, ¿sí? Esto acá tranquilamente podrían llegar a confundirse como pasó, en el que tenemos más de una capa, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, voy a este. ¿Cuántas capas de células ven? ¿Una o más? Una. Perfecto. Justo acá en el preparado, por el corte y demás, salieron los núcleos yuxtapuestos, ¿sí? Pero solamente tiene solo una capa, ¿sí? ¿Se entendió esto que les dije? De buscar siempre el lugar más lindo del preparado. Sí. Bien, entonces, hasta ahora, ¿cómo nombrarían este epitelio? Tejido epitelial de revestimiento. ¿Cilíndrico? Si dijimos que era Cúbico simple. Ahí va, tejido epitelial de revestimiento cúbico simple. Pero me falta algo. ¿Ven, por ejemplo, la luz? Todo este material que está acá. ¿Qué es eso? Microvellosidades. Microvellosidades. Podrían ser microvellosidades, ¿sí? Bien, yo ya les digo ahora que son microvellosidades, ¿sí? Bien, y nosotros dijimos que las microvellosidades se pueden clasificar en dos, en ribete en cepillo y en chapa estriada.
¿Alguno sabe o se anima a inferir qué tipo de microvellosidades son estas? La que termina Rivete en en estriada chapada. Pastriada, no. Rivete en cepillo. Rivete en cepillo. ¿Por qué? ¿Te animás a justificarme por qué es rivete en cepillo esto y no es chapa estriada? Mm. ¿No? No, lo sé porque lo vi en una imagen. En uno de los cortes decía... Está Porque bien. es más corta, regular, las otras, la chapa estriada, son como más largas, más altas. Ahí va, a ver. Y están más Miren, juntas. las dos microvellosidades tienen el mismo largo. No es más que difiere en cómo se organizan, ¿sí? Las de rivete en cepillo lo hacen de manera más desordenada. En cambio, las de chapa, que las vamos a ver después, lo hacen de una manera más uniforme, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Bien. ¿Es la Después, única diferencia? Ah, ok. ¿Cómo? ¿Cómo? No, pregunté si era la única diferencia entre las dos, pero ibas a Sí. continuar a hablar. Sí, y les voy a mencionar algunas cositas más cuando veamos la chapa estriada, ¿sí? En 2 imágenes más, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo nombrarían a este epitelio ahora sabiendo que tiene microvellosidades? Epitelio de revestimiento cúbico simple de chapa estriada o con chapa estriada. Rivete en cepillo, perdón. Con rivete en cepillo. Ahí va, tejido epitelial de revestimiento cúbico simple con rivete en cepillo, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y ahora, si yo, por ejemplo, les pido que me digan el nombre de este epitelio, ¿qué me dicen? Tejido epitelial cúbico simple. Cúbico simple porque no tiene la luz sucia, por así decirlo, como lo describen varios libros, ¿sí? Vemos que la luz se encuentra limpia, ¿sí? Versus y diferencia al que nombramos antes, ¿sí? Entonces tenemos un tejido epitelial de revestimiento cúbico simple versus un tejido epitelial de revestimiento cúbico simple con rivete en cepillo. ¿Ven la diferencia de las luces? Sí. Bien, perfecto. ¿Alguna duda con este preparado? No. Bien, perfecto. Entonces pasemos al otro. Así a simple vista, ¿qué me pueden decir de esto? Yo tengo la luz y revestiendo luz un tejido epitelial, ¿sí? ¿Qué pueden decir de ese epitelio así a simple vista? Tiene núcleo cilíndrico. Simple cilíndrico. Parecería un cilíndrico, pero si yo, por ejemplo, me paro acá, ¿qué me dicen? No. ¿Sería Bien. estratificado? Si yo, por ejemplo, me paro acá, ¿es simple esto? No. No. Tiene más de una capa. Ok. Básicamente les puse la foto esta para que ustedes siempre se ubiquen en la parte, por así decirlo, más representativa y linda del preparado. Porque hay sectores, por ejemplo, este que está acá, o este que está acá, donde veo cúmulos celulares y yo no puedo distinguir nada, ¿sí? Si estuviéramos en la facultad, en la presencialidad y demás, siempre tienen que buscar la parte más representativa del preparado, donde abunda el tejido de ese órgano, ¿sí? Ahora, si hacemos más aumento a ese mismo preparado y nos ubicamos en esta parte, ¿ven que es totalmente diferente a lo que me estaban diciendo? ¿Cuántas capas de células ven acá? ¿Una o más? Una. Una sola, perfecto. ¿Y los núcleos cómo están con la membrana basal? ¿Paralelos o perpendiculares? Perpendiculares. Entonces, podemos inferir que estamos en presencia de una célula de qué morfología. Cilíndrica, perfecto. Entonces, hasta ahora tenemos un tejido epitelial de revestimiento cilíndrico simple, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Pero yo dije que siempre tienen que nombrar todo lo que se encuentra en el epitelio. Todo, ¿sí? Y yo, por ejemplo, les marco esta célula. ¿Qué es esta célula? La célula La célula calciforme, que después en glandular lo van a ver con más detalle qué hace, porque eso citoplasma está así paliducho y demás, ¿sí? Pero tienen que sumarla.
cuando están describiendo un epitelio, ¿sí? ¿Y qué es esto que les estoy marcando acá? Esta banda acidófila que está acá. Microvellosidades, pero estas son en chapa estriada. ¿Ven la diferencia que había con el ribete en cepillo? Que estas son más ordenadas y más uniformes. Sí, sí se ve la Sí. ¿Lo ven seguros o vuelvo para atrás? No, sí, sí. No, sí, se nota. Bien, perfecto. ¿Ven cómo se dispone de manera más ordenada, más uniforme y demás? En cambio, la otra, veíamos como todo desordenado, una luz sucia, ¿sí? Y vean que siempre está en contacto con la luz porque es una especialización de membrana apical, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Ahora, con todo esto que les dije, ¿cómo nombrarían a este epitelio? Tejido epitelial cilíndrico simple, con chapa estriada y células calciformes. Perfecto, doctora. Está abajo, no lo leía abajo igual. Tranqui, no pasa nada. Bien, ¿se entendió que tienen que nombrar todo lo que encuentran en el epitelio? ¿Todo, todo, todo? Sí, sí, Bien. sí. ¿Alguna duda con este? No. Bien. Pasemos a complicarlo un poquitito más. Tenemos luz y en contacto con la luz un tejido epitelial. Así a simple vista, ¿cuántas capas tiene este epitelio? ¿Una o más? Más. Más de uno. Más. Entonces simple no es. ¿Qué es entonces? Estratificado. Perfecto. Y ustedes siempre que estén en presencia de un epitelio que tenga más de una capa, para nombrar según la morfología nuclear y demás, tienen que ir a la célula que esté más en contacto con la luz, que en este caso son estas que están acá, ¿sí? ¿Ven? La célula esta, este núcleo y este núcleo. ¿Se encuentran paralelos o perpendiculares a la membrana basal? Paralelos. Paralelo. Y entonces, cuando estaba paralelo a la membrana basal, podíamos inferir que estamos en presencia de una célula con qué morfología. Plana estratificada. Plana, perfecto. Entonces, sabiendo que la morfología es plana y tiene más de una capa, ¿cómo nombrarían a este epitelio? Plano estratificado. Tejido epitelial de revestimiento, plano estratificado. Pero ¿qué me falta, además? ¿Qué es esto que está acá con un asterisco? Microvellosidades. ¿No son cilios? Queratinizado. Queratina. ¿No ves la queratina? Son queratina, son Queratina. cilios, es una chapa estriada, es una pelusa, ¿qué es? Una capa de queratina. Queratina. Porque, bien, yo les digo que el preparado este es un preparado de piel, y la piel es rica en queratina, la piel fina, ¿sí? Pero la queratina no se la considera dentro de la clasificación de especializaciones de membrana, ¿sí? Después vamos a ver, para la segunda parte de la materia, que vendría a ser el segundo parcial, la parte de órganos, vamos a ver en piel cómo se compone esa queratina y por qué no la tomamos dentro de la clasificación de especialización de membrana, ¿sí? Por favor, sepan eso, ¿sí? Pero que tienen que nombrarlo igual, porque se encuentra dentro del preparado y está en contacto con el epitelio, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, ¿cómo le harían el nombre completo a ese epitelio? Epitelio de revestimiento es plano estratificado, Queratinizado. cornificado. Queratinizado o cornificado también se lo puede nombrar así, ¿sí? Perfecto. Y por ahí en algunos libros lo pueden encontrar como pavimentoso, ¿sí? Pero es lo mismo. Es plano estratificado y en la cátedra lo tomamos como plano estratificado queratinizado, ¿sí? ¿Se entendió entonces esto? Sí. Sí. Bien, perfecto. Vamos a complicarle un poco más. No le den bola a la técnica, ¿eh? No le den bola a eso. ¿Qué pueden decir de todo este quilombo que están viendo en contacto con la luz? ¿Un tejido epitelial? ¿Qué pueden decir de todo este quilombo? Tiene microvellosidades. Sí. Que es estratificado. Tiene células caliciformes Bien. y parece ser estratificado. Estratificado, ok. Acá Creo que estratificado no es. ¿Cómo? Para mí es pseudo estratificado. Bien, acá estamos en presencia de un pseudo estratificado, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿qué significa la palabra pseudo? Como falso, algo así. Falso o parece ser,
pseudoestratificado. Parece ser un estratificado, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque tiene especialización de membrana, creo que. Ahí vamos. Escuchen, miren. Tiene una sola capa de células, pero los núcleos están en alturas distintas, por eso parece que tiene más de una capa. Es porque Muy todas bien. se apoyan en la membrana basal, pero no todas llegan hasta la zona Está apical. perfecto. Bien. Entonces, pseudo porque no tiene más de una capa. Es solamente una, pero los núcleos se encuentran a diferentes alturas, ¿sí? Y como ven, por ejemplo, si yo les marco, a ver un núcleo lindo, este núcleo. ¿Se encuentra paralelo o perpendicular a la membrana basal? Perpendicular. Y si yo tenía un núcleo perpendicular, ¿podía inferir que esa célula tenía qué morfología? Núcleo Cilíndrico. Cilíndrico. Entonces, hasta ahora tenemos un tejido epitelial cilíndrico pseudoestratificado, pero también lo que es característica de los epitelios pseudoestratificados es que todas las células contactan con la membrana basal, pero no todas contactan con la membrana apical, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bien, entonces, hasta ahora tenemos tejido epitelial de revestimiento cilíndrico pseudoestratificado. ¿Qué es esto? Una célula Células calciforme. calciformes. Una célula calciforme, así que también la sumamos. ¿Y qué es esto? ¿Qué son estos pelitos que los puedo ver individualmente cada uno? ¿Son heterocilios o microvellosidades? Los cilios, ¿no son? Miren, si yo, por ejemplo, les pongo este preparado de vuelta, ¿se parece a lo que estábamos viendo antes? ¿Yo puedo ver a las microvellosidades por sí solas de manera individual? No. Entonces, Ay. microvellosidades no son. Y para hacer un ribete en cepillo tampoco, porque la luz está limpia, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? ¿Cilios o esterocilios? Ya les digo que esterocilios en la cursada es poco probable que los veamos, ¿sí? Estos son cilios, ¿sí? Cilios que tienen justamente la particularidad de estar formados por microtúbulos y demás, y tienen la particularidad que yo con el microscopio puedo verlos de manera individual. ¿Ven que puedo diferenciar pelitos? Este, por ejemplo, estos de acá, ¿lo ven? Sí. 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 Bien, esto es justamente característico de ver cilios en el microscopio óptico, ¿sí? Entonces, ahora sí, pueden nombrar todo el epitelio, porque ya les dije todo lo que hay, ¿sí? Tejido epitelial de revestimiento cilíndrico pseudoestratificado, Ciliado, y, perdón, con células calciformes. y con células calciformes. Es un matete, ¿sí? Pero siempre que estén adelante de una foto, por ejemplo, le llegan a poner una foto en el parcial, analícenlo. Bueno, este núcleo tiene tal morfología, se encuentra de tal manera con el eje mayor en la membrana basal, bueno, puedo inferir esto. Y mirá si tiene más de las capas y demás y de esto, bueno, puede ser esto. ¿Y qué más tiene? Y así, ¿sí? ¿Se entendió el pseudo-estratificado? Sí. Yo mucho no entiendo cómo lo puedo Yo lo que no diferenciar entendí del es lo de las estratificado. células calciformes. Del estratificado cilíndrico, ya de por sí, en la cursada no vamos a ver, ¿sí? Y además, fíjate lo que le dije de teoría. Si yo, por ejemplo, lo viera con microscopía electrónica, vería justamente lo que te dije, de que solamente vemos la capa de células, pero que los núcleos se disponen a diferentes niveles, ¿sí? Y que todas contactan con la membrana basal, pero no todas contactan con la membrana apical, ¿sí? Ok. Tengo una pregunta. ¿Por qué se ve también los cilios a diferencia de las microvellosidades? ¿Por qué hay esa diferencia? Es básicamente por el tamaño y por el aumento que se usa en el microscopio. Es básicamente eso. Ah, bueno, gracias. De nada. ¿Algo más de este preparado? Sí, yo tengo una duda, no sé si se me escucha bien. Sí, se te escucha. No entendí lo de las células caliciformes. ¿Qué cosa? No entendiste. No las No describí entendí por mucho qué todavía. lo agregaron al nombre. O sea, ¿cómo? Porque se encuentra dentro del epitelio. Yo siempre tengo que nombrar todo lo que veo en el epitelio, ¿sí? ¿Se entendió?
No, la verdad que no. Mira, vos siempre que te encuentres con con alguna luz, vos sabés que revistiendo la luz, ¿qué va a haber? O sea, lo que reviste tejido Un tejido epitelial, perfecto. Y cuando epitelial. bien, perfecto. Y cuando yo nombre un tejido epitelial, primero tengo que ver, según la morfología nuclear, pero también el número de capas. Pero también le tengo que agregar todo lo que vea en ese epitelio. Yo veo, por ejemplo, en el preparado células del epitelio y en el medio veo células calciformes. ¿Sí? Ah, ok. Entonces yo tengo que nombrar siempre todo lo que vea, como por ejemplo lo que hicimos en este preparado. ¿Sí? Claro, Que claro. la célula del epitelio, célula calciforme, célula del epitelio, célula calciforme, célula del epitelio, ¿sí? Pero siempre tengo que nombrarlo y ponerlo en el nombre, ¿sí? Genial, ya entendí. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Bien, seguimos entonces. Vamos con el último. Que se lo denomina el urotelio polimorfo o de transición. Es uno de los especiales también, ¿sí? En el que se encuentra básicamente recubriendo las vías urinarias. Va de la pelvis renal hacia la uretra, ¿sí? Y básicamente, si yo les pregunto así a simple vista, ¿qué me pueden decir de este epitelio? Que es estratificado. Como si fueran dos tipos distintos de células. Diferentes tipos. Bien. Primero de todo es que no tenemos solo una capa de células, ¿sí? Pero, a su vez, tenemos que estas células que están formando todo el epitelio revistiendo esta luz, supongamos que es un preparado de vejiga, no lo tienen que saber ahora, pero si nos ponemos en contexto de vías urinarias, vamos a encontrar 3 poblaciones celulares, ¿sí? Esta que está acá, marcado con la flecha negra, que al preparado, a la foto esta la tienen en la guía de trabajo práctico. Con la flecha negra vemos la primera población celular que está en íntimo contacto con la luz, una media que se compone de todo este contenido celular que lo vamos a escribir ahora, marcado con la flecha naranja esa célula, y después la que se encuentra más hacia basal, que la vamos a escribir en un cachito, ¿sí? Básicamente el urotelio o polimorfo o de transición va a componerse de diferentes tipos celulares. El primero, que está en íntimo contacto con la luz, se las denomina células en paragua. ¿Por qué? Porque le vieron morfología de paragua, ¿sí? Yo le veo morfología de paragua a casi ninguna acá. Con mucho cariño podemos inferir un poquito esta, pero esta y border, esta capaz que también, ¿sí? Parecen malvaviscos. ¿Viste? Yo acá no veo ninguno. Flashan los histólogos una banda y los médicos también porque le quieren poner forma a todo. ¿Sí? Bien. Después tienen la segunda población celular. Cállate, Matías. Gracias por hacerte cargo, lo hice a propósito, ¿sabes? Bien. Después tienen la segunda población celular que se encuentra inmediatamente por debajo de las células en paragua, que son las células en raqueta. Que también acá, nada, imagínense una raqueta, esto es lo más cercano a una raqueta, ¿sí? Que tenemos acá. Pero si recorremos el preparado, seguramente encontramos una zona más linda donde encontraríamos una con morfología de símil raqueta, ¿sí? Y por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué le ven de particular al citoplasma de esta célula? ¿Cómo es? Acidófilo pálido. Acidófilo pálido se le dice por eso. Y tiene como una palidez, una acidofilia pálida, está perfecto. ¿Alguno sabe o leyó cómo se llama esto que se encuentra alrededor del núcleo de las células de raqueta? ¿Puede ser halo negativo o algo por ahí? El halo perinuclear. ¿Sí? Que, corregime Nico, pero todavía no se sabe de qué es, ¿no? No, todavía no. Algunos dicen glucógeno, pero no está todavía bien descrito si es glucógeno lo que aparece ahí. Exactamente. Sabemos que es un material que no tiñe con H y E. En algún momento se pensó en glucógeno porque como este epitelio va a variar de capas y también cambia la morfología, se pensaba que el glucógeno se usaba también como parte de nutriente para toda la actividad metabólica, pero todavía no está nada dicho. Perfecto.
algunos papers decían que esto es un reservorio de membranas porque supongamos que estamos en vejiga, ¿sí? La vejiga está todo el tiempo distendiéndose, postmicción y demás, y parte de las células del epitelio se pierden. Entonces, para repoblar nuevamente ese epitelio, se necesitan membranas también. Entonces, este halo, falso halo perinuclear, podría llegar a tener esas membranas necesarias para recomponer parte de ese epitelio, ¿sí? Pero eso no se lo van a tomar ni en pedo, así que tranquilos, ¿sí? Bien. Y la última capa, que se denomina capa de células basales, que básicamente son células que se encuentran en la región basal, que van a repoblar el resto del epitelio. Son células madre, básicamente, ¿sí? Porque recuerden que también que las células del tejido epitelial tienen mucha tasa de mitosis, ¿sí? Perdón, ¿podrías repetir el nombre de las últimas? Células basales, ¿sí? Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta con el urotelio polimorfo de transición? Sí, yo tengo una. A ver. Ay, perdón, no sé, alguien más habló. ¿El halo perinuclear está solo en las células en raqueta o puede estar en las otras también? Está solo en la de raqueta. Es justamente lo que las diferencia de las de Paragua. Gracias. Sí, las células en Paragua también se pueden llamar células globosas, ¿puede ser? Podría ser por su convexidad que tienen hacia la luz. Podría ser. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué en las células de Paragua no se visualiza un núcleo como en las demás? Es justamente por el corte, ¿sí? Puede ser que en un segundo corte tenga un núcleo acá, pero en esta célula no, ¿sí? Es justamente por lo de la clase pasada, de que, por ejemplo, yo cortaba una célula al lado del núcleo, esa célula, en ese preparado, esa célula no va a tener núcleo. No quiere decir que nunca tuvo núcleo, ¿sí? Claro, sería como el citoplasma de esa Claro, célula. todo esto es el citoplasma, de la de Paragua. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna duda más? No. ¿Alguna duda de este o de todo lo que vimos hasta ahora? No. No. Bien. Entonces yo ya terminé, así que le dejo a Abril. Bueno, ¿están cansados? No. No. Bueno, mejor. Sí. No. Escuché un sí por ahí. Sí, yo soy... Acabo de salir de anatomía, entonces un poco. No, pobrecito. Ay, ya están llorando por anatomía, Dios. Ay, Nicolás, cállate, déjalos tranquilos. Bueno, ¿ahí ven la pantalla? Sí. Sí. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte de tejido epitelial, que es tejido epitelial glandular. ¿Y alguien sabe cuál es la función que tienen las glándulas? Sustancias. Secretarlas. Bien, secretan sustancias, ¿sí? Que van a ir variando dependiendo cada glándula. Bien. Y vamos a ver que tienen varias clasificaciones y en las que nos vamos a centrar en la clase van a ser 3. El destino que tiene esa secreción, la cantidad de células que forman esa glándula y la morfología que va a tener el conducto y el adenómero que ya vamos a ir a ver qué es. Bien. En cuanto al destino de secreción, las podemos clasificar en 2 grandes grupos, las endocrinas y las exócrinas. Las endocrinas, ¿hacia dónde liberan su producto de secreción? ¿A la sangre? Bien, perfecto, a la sangre. Y fíjense que se forman a partir de un tejido epitelial que se imagina, se separa y después el producto de secreción lo envían hacia la sangre, ¿sí? Por eso siempre vamos a ver, cuando tengamos la clase, que bien cerquita tienen vasos sanguíneos, ¿sí? Y la exócrina, ¿hacia dónde libera el producto? ¿A la membrana apical? ¿A la luz? Bien, ¿sí? Entonces fíjense la diferencia que para estas glándulas el tejido se invagina, pero no pierde su conexión con el resto de la luz, ¿sí? Para poder liberar el producto hacia esa misma luz, ¿sí?
Bien, y ahora vamos a hablar en la clase de hoy de las glándulas exócrinas, ¿sí? Más adelante vamos a tener una clase especial para glándulas endocrinas. A las glándulas exócrinas, la primera clasificación grande que vamos a hacer va a ser, si están formadas por una sola célula, van a ser unicelulares, y si están formadas por más, van a ser multicelulares. Y dentro de las multicelulares vamos a ver que tienen dos porciones, una porción que es el adenómero y otra que es el conducto. ¿Qué función tiene el adenómero? ¿Alguien sabe? Es lo que produce las cositas que van a hacer. La secreción, ¿no? La secreción dice la secreción y la libera. Bien, el adenómero es la porción, perfecto, el adenómero es la porción que sintetiza y secreta ese producto de secreción. ¿Y el conducto qué función tiene? Transportar y modificar la secreción. Bien, no solo que transporta ese producto de secreción, sino que en algunos casos lo puede modificar, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo de glándula unicelular que ya lo estuvieron charlando en la primera parte de la clase. Es esta célula que vemos acá. ¿Qué célula es? Caliciforme. Perfecto, es la célula caliciforme, ¿sí? Y ya que estamos, vamos a repasar este tejido epitelial. ¿Alguien se anima a nombrarlo? Cilíndricos. Tejido epitelial de revestimiento, cilíndricos, simple. Con chapa estriada. Bien, con chapa estriada y célula caliciforme. Bien, perfecto. Perfecto todo lo que dijeron. Y ahora, ¿cómo describirían a una célula caliciforme? ¿No contienen hidratos de carbono? Por eso Perfecto, tiene hidratos de carbono. ¿Y su núcleo? Ovalado, no sé. Bien, es esférico, ¿sí? Bien, que se encuentra en la porción basal, ¿sí? Y fíjense que el citoplasma tiene una tinción que es acidófila pálida. Y es porque sintetiza glucoproteínas, ¿sí? O sea que tenemos una parte de hidratos de carbono y una pequeña porción de proteínas. Y esas proteínas es las que le dan esta acidofilia pálida. ¿Y qué tinción nos permite ver los hidratos de carbono? Paz. Perfecto. Fíjense, bien, fíjense en la imagen de abajo que con paz vemos todo el citoplasma de las células caliciformes con una coloración magenta, ¿sí? Sí. Perdón, no entendí. ¿Tiene alguna duda? ¿No sintetiza hidratos de carbono o sí? Sí, sintetiza glucoproteínas. Ah, ahí está, gracias. Bien. Ahora pasamos a las multicelulares, ¿sí? Bien. Y para que entiendan lo que son adenómeros y conductos, que ya me lo definieron muy bien, imagínenselo como si fuese un racimo de uvas, ¿sí? En donde cada uva corresponde al adenómero, es decir, la porción que sintetiza y secreta el producto de secreción, y los cabitos de las uvas y estas ramitas serían los conductos. Y fíjense que todos estos conductos se van uniendo y cada vez estos conductos se van haciendo más gruesos, ¿sí? Más grandes. ¿Queda claro esto? Para lo que vamos a ver más adelante. Sí. Bien, perfecto. Ahora, también podemos clasificar, según el número, a los adenómeros y a los conductos. Los adenómeros pueden ser no ramificados cuando tenemos un solo adenómero que desemboca en un conducto, o ramificados cuando tenemos varios adenómeros que desembocan en el mismo conducto, ¿sí? Y ahora, según el número de los conductos, puede ser simple cuando tenemos un adenómero que desemboca en un conducto, o compuesto cuando tenemos varios conductos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, ¿sí? Sí. ¿Vamos bien por ahora? Perfecto. Y ahora vamos a ver cómo clasificamos a los adenómeros, es decir, la porción que sintetiza y secreta el producto de secreción, según la morfología. Y para hablar de morfología, vamos a ver la relación que hay entre la luz y la pared de ese adenómero. Vamos a tener una morfología tubular cuando tenemos la relación entre la luz y la pared similar, una relación 1 a 1. Una morfología acinar, en donde, ¿qué estructura predomina? ¿La luz o la pared? La pared. Bien, la pared.
y una morfología alveolar en donde predomina ¿qué? La luz. La luz. Bien, perfecto. Fíjense que acá tenemos una luz bien grande con una pared mucho más pequeña. Entonces vamos a ir a ver el primer tipo de glándula, ¿sí? Fíjense que acá tenemos todo este tejido epitelial que se invagina, es decir, se mete hacia el interior del órgano y forma esta glándula. ¿Qué tipo de glándula es? Tubular. Tubular. Bien, tubular. ¿Y qué más? Simple. Perfecto, es una glándula tubular simple, ¿sí? Tenemos un solo conducto con su adenómero, ¿sí? Fíjense que acá tenemos mejor el esquema. Y acá, bueno, no se ve con mucho aumento, pero vemos esto. ¿Qué células son? No sé si... Bien, son células caliciformes, o sea que fíjense que dentro de esta glándula tubular simple tenemos también células caliciformes que son glándulas, ¿sí? Bien. Pasamos a la siguiente. Ahora fíjense primero en este dibujo que tenemos una glándula que se enrolla sobre sí misma, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hagamos un corte de esta estructura, vamos a ver diferentes incidencias de corte de la misma glándula, ¿sí? Que sería todo esto que vemos acá. Y lo que vamos a tener que diferenciar es el adenómero del conducto, ¿sí? Fíjense esta estructura que se ve acá, ¿en qué corte? ¿Transversal o longitudinal? Longitudinal. Transversal. Transversal, ¿sí? Este corte sería un corte longitudinal. Okay. Y ahora, este corte transversal, ¿está revestido por qué tipo de epitelio? Cúbico simple. Bien, cúbico simple, ¿sí? Esta porción, tanto esta como esta que vemos acá, corresponde al adenómero de la glándula, ¿sí? Y fíjense que esta región que vemos acá es bastante diferente, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, esta estructura que también está en un corte transversal. ¿Por qué epitelio está recubierta? Cúbico simple. Cilíndrico. Fíjense dónde yo estoy con el mouse. Es cúbico. Cúbico. Bien, ¿No cúbico. es estratificado? Bien, es estratificado, ¿sí? Y en este caso, como tiene dos estratos, se lo llama biestratificado, ¿sí? Y además de ser un epitelio diferente, en el caso del adenómero tenemos un cúbico simple y en el conducto un cúbico biestratificado. En cuanto a la atención del citoplasma de estas células, ¿qué me dicen? Son distintos. ¿Por qué? Porque uno está más acidófilo que el otro. ¿Cuál está más acidófilo? El del conducto. El conducto. Bien, ¿y alguien sabe por qué? ¿Puede ser porque secreta agua y electrolitos? Bien, habíamos dicho que los conductos, además de transportar todo el producto de secreción, podían modificarla, ¿sí? Entonces, para poder modificarla, van a tener un montón de bombas y para mantener todas esas bombas necesitan energía, así que también van a tener un montón de mitocondrias, ¿sí? Por eso su citoplasma se ve con una acidofilia más intensa. ¿Queda claro? Sí. Bien, entonces, recuerden que tenemos el adenómero, que está recubierto por un epitelio cúbico simple, y los conductos, que tienen un epitelio cúbico biestratificado y un citoplasma con una acidofilia más intensa, ¿sí? ¿Puedes repetir el del adenómero, por favor? Porque no entendí muy bien. El adenómero va a estar recubierto por un epitelio cúbico simple, ¿sí? Mientras que el conducto va a estar recubierto por un epitelio cúbico diestratificado y que tiene un citoplasma, si lo comparamos con el citoplasma de las células de los adenómeros, con una acidofilia más intensa,
¿sí? Porque tiene un montón de bombas y un montón de mitocondrias para poder cambiar el producto de esa secreción. ¿Siempre será así, como siempre será el adenómero? ¿Siempre será un epitelio cúbico simple? En ¿Y esta, el conducto? ¿O solo en este corte? solo en esta glándula. Ah, ok. ¿Que alguien sabe cómo se llama esta glándula? Glomerulares, ¿puede ser? Bien, glomerular y antes. Túbulo. Bien, túbulo glomerular. ¿Sí? Es un tubo que se enrolla. Túbulo glomerular. ¿Alguna duda con esto? No. Bien, pasamos a la siguiente. Fíjense que acá tenemos otra glándula, ¿sí? Y que acá no vemos la luz central porque acá pasa algo. ¿Alguien sabe primero qué glándula es esta? Sacular. Perfecto, es una glándula sacular, ¿sí? ¿Y qué tipo de secreción tienen estas glándulas? Holocrina, Bien, holocrina. ¿Y qué es la secreción holocrina? que secretan células muertas. Bien, perfecto. Estas glándulas, para poder liberar el producto de su secreción, tienen que sufrir las células apoptosis, ¿sí? Es decir, que se tienen que morir. Entonces, fíjense que en la periferia de la glándula vemos células que tienen núcleos esféricos y de cromatina más condensada, ¿sí? Y un citoplasma acidófilo. Y a medida que nos vamos metiendo hacia el centro de la célula, vemos que los núcleos se vuelven más pequeños y de cromatina más condensada. Y además de eso, en el citoplasma vemos un montón de zonas negativas, ¿sí? ¿Y a qué se debe eso? ¿Qué puede haber en este citoplasma? Muchas vesículas, ¿puede ser? ¿Vesículas de qué? De almacenamiento. Bien, pero ¿qué tiene? Lípidos. Bien, son lípidos, ¿sí? Acuérdense que cuando veíamos algo negativo, podía ser o porque era una luz, o porque era agua, o porque eran hidratos de carbono, o porque eran lípidos, ¿sí? En este caso, esta glándula sacular tiene lípidos, ¿sí? Y tiene un conducto que es muy, muy cortito y por eso es muy difícil que lo veamos, ¿sí? Entonces, recuerden que la glándula sacular tiene un tipo de secreción que es holócrina, es decir, que va acumulando el producto de secreción en el interior de su citoplasma y para poder liberarlo, esa célula tiene que sufrir apoptosis, ¿sí? Por eso vemos como la glándula está toda llena de células, ¿sí? Y a medida que van llegando al centro donde está el conducto, van sufriendo apoptosis. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Y se acuerdan con qué técnica podíamos ver lípidos? Sudán. Bien, perfecto. Sudán. ¿Queda alguna duda de esto? ¿Hasta acá? No. Bueno, No. seguimos. Ahora vamos a ver una glándula que se llama submaxilar, que esto ahora no importa cómo se llame porque la vamos a volver más adelante, ¿sí? Pero les quería mostrar primero este esquema para que entiendan después cuando hablemos de conductos, ¿sí? Esta glándula va a estar dividida en lo que se llaman lobulillos, ¿sí? Como vemos en esta imagen de acá, ¿ven esto que está en color amarillo? Eso que está en color amarillo representa lo que sería el tejido conectivo, pero lo vamos a ver la clase que viene al tejido conectivo, ¿sí? Entonces, todo ese tejido conectivo me divide a esta glándula en estos lobulillos, ¿sí? Que son como porciones más chiquititas donde va a haber adenómeros, ¿sí? Como si esto fuese una pizza y cada porción representa un lobulillo, ¿sí? Entonces, en esos lobulillos yo voy a tener adenómeros y conductos. Algunos conductos van a estar en el interior de esos lobulillos y se van a llamar conductos intralobulillares, ¿sí? Porque están en el interior. Mientras que los conductos que estén por fuera de los lobulillos
van a llamarse conductos extralobulillares o también se pueden llamar interlobulillares, porque quedan entre los lobulillos, ¿sí? Perdón, ¿te puedo interrumpir? ¿Puedes repetir eso que justo se me trabó, por favor? Sí. Vamos a tener dos tipos de conductos. Los conductos que se encuentren en el interior de cada lobulillo, que se van a llamar intralobulillares, y conductos que estén por fuera de esos lobulillos, que se van a llamar conductos extralobulillares o interlobulillares, porque están entre los lobulillos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá hay un lobulillo y como los conductos intralobulillares son más pequeños, a este aumento no los vemos. Pero ahora fíjense todos estos conductos que vemos con bajo aumento que son enormes. Estos son conductos extra o interlobulillares, ¿sí? ¿Se acuerdan el dibujo de las uvas que a medida que nos alejamos del adenómero, los conductos se van haciendo cada vez más grandes? ¿Sí? Sí. Bien, y ahora lo vamos a ver con más aumento. Primero, si yo les muestro, por ejemplo, este adenómero que tenemos acá. En cuanto a la morfología, ¿me dirían que es un adenómero de tipo tubular, acinar o alveolar? ¿Afinar? Acinar, perfecto. Fíjense que todo esto es la pared y esto chiquitito que vemos acá es la luz, ¿sí? Y vamos a ver dos tipos principales de acinos, los que se llaman serosos y los que se llaman mucosos. ¿Alguien se anima a describir, por ejemplo, este acino que vemos acá? Es mucoso, ¿no? Ah, no, Sería no, nada que ver, es seroso. ceroso porque tiene el núcleo redondeado. Bien, es seroso, tiene núcleos esféricos. ¿Cómo? No, que tiene Bueno, los núcleos porque tiene ADN. Sí, pero todas las células tienen ADN. Los acinos serosos tienen, por un lado, núcleos esféricos que están en la región basal de las células, ¿sí? ¿Los núcleos son de cromatina laxa o densa? ¿Qué piensan? Laxa. Bien, perfecto. Y en cuanto a la tinción del citoplasma, Basófilo. Basófilo. es basófilo, ¿sí? ¿Y por qué es basófilo? ¿Qué sintetizan los acinos serosos? Proteínas. Bien, ¿y las proteínas cómo se ven? Las proteínas se ven acidófilas, pero por el hecho de que haya... Bien. Ah, bueno, perdón. No, seguí, a ver. Por el hecho de que hay mucho retículo endoplasmático rugoso y Golgi, ¿no? ¿Puede ser? Bien, perfecto. En estos acinos, esas proteínas, que muy bien como dijiste, se están sintetizando, todo el tiempo se están excretando, entonces acá no quedan. Y para producir esas proteínas yo tengo mucho red, por eso ese citoplasma se ve bien basófilo, ¿sí? Está perfecto lo que dijiste. Y ahora, si vemos estos acinos, ¿son serosos o mucosos? Mucosos. Bien. ¿Y cómo me los describirían? ¿Cómo ven al núcleo, diferenciándolo del seroso? En la región basal. También está en la región basal, pero ¿qué morfología tiene en este caso? Plano. ¿Planos? Bien, aplanado, ¿y su cromatina está más condensada o más laxa? Más condensada. Condensado. Y también se puede Bien, ver más condensada. ¿Y el citoplasma? está acidófilo. Acidofilia. Pálido. Bien, acidófilo pálido. ¿Sí? ¿Qué secretan los acinos mucosos? Mucina. Bien, mucina, ¿sí? Que son glúcidos, ¿sí? Y eso se va acumulando en el citoplasma. Entonces, todo ese componente que se acumula en el citoplasma, por un lado, me empuja al citoplasma hacia la periferia, ¿sí?
Por eso pareciera que vemos los límites intercelulares, pero en realidad es el citoplasma aplastado por todo este producto de secreción, y además me empuja el núcleo hacia la periferia y me lo aplana, ¿sí? ¿Queda claro diferencias entre acino seroso y mucoso? Sí. Bien. Sí. Y tenemos un tercer tipo de acino, que son los acinos mixtos, que tienen una porción mucosa y lo que se llama una semiluna serosa, ¿sí? Que se forman por artificio de técnica. En realidad, in vivo, hay células intercaladas mucosas y serosas, pero cuando se hace la técnica, queda toda la porción serosa en la periferia, ¿sí? Bien. Y recién habíamos dicho que los acinos serosos tienen un citoplasma basófilo porque todo el tiempo están produciendo y excretando el producto de secreción, pero tienen mucho red, ¿sí? Vamos a ver más adelante que hay una glándula que tiene acinos serosos, pero a diferencia de estos que vemos acá, el producto de secreción se lo quedan, ¿sí? Solamente lo liberan cuando les llega un estímulo. Entonces, lo vamos a ver, como se ve a la derecha, fíjense que vemos en la parte basal el núcleo y una basofilia que corresponde a ese retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado, y en la región apical de las células vemos la acidofilia que corresponde a esas proteínas que me quedan acumuladas en la célula, ¿sí? ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Recién habíamos dicho que el acino seroso sintetizaba proteínas, pero como todo el tiempo las está sintetizando y secretando, no se las queda en su interior. Por eso no vemos esa acidofilia de las proteínas, sino que vemos su citoplasma basófilo por el red que tiene bien desarrollado, ¿sí? Sí. Ahora, más adelante vamos a ver que hay una glándula que, a diferencia de esta, que es la submaxilar, que todo el tiempo sintetiza y secreta, sintetiza, pero no secreta todo el tiempo, sino que para secretar esas proteínas necesita que le llegue algún estímulo que le diga, che, secretame las proteínas porque las necesito. Entonces se las guarda en el citoplasma. Entonces, si bien estos son acinos serosos, vamos a ver que en la región más apical de las células vemos una región acidófila que corresponde a esas proteínas que se guardan en estas células, ¿sí? Claro, sí, sí. ¿Queda claro? Bien. Sí. Y habíamos dicho que íbamos a ver conductos que podían estar en el interior de los lobulillos y en el exterior de los lobulillos, ¿sí? En el interior de los lobulillos vamos a tener dos tipos diferentes de conductos. El que está acá abajo, fíjense que en cuanto al tamaño, tiene un tamaño similar, más grande o más chico que un acino. ¿Similar? Bien, similar, ¿sí? Fíjense que la luz ya es un poco más grande, a diferencia del acino, que, fíjense, esta luz es casi que ni se ve, ¿sí? Y tenemos un epitelio ¿de qué tipo? ¿Simple? ¿Simple? Bien, simple. Sí, perfecto. Y fíjense que el citoplasma de estas células tiene una acidofilia, ¿sí? Y es por esto de que podían modificar el producto de secreción. Ahora, dentro de los conductos intralobulillares tenemos otros tipos de conductos que son los estriados, que en cuanto al tamaño son más chicos, similares o más grandes que un acino. ¿Más grande? Bien, ya son un poco más grandes, ¿sí? Y se llaman estriados porque fíjense que en la región basal de las células se ven como si fuesen líneas, ¿sí? Estriaciones. ¿Lo notan eso? Sí. Sí. Si le ponen ganas, se ve, ¿no? Sí, sí. Claro. Y esas estriaciones corresponden a repliegues que tiene la membrana, en donde se disponen muchas mitocondrias, ¿sí? Y las mitocondrias, como ya sabemos, se van a ver bien acidófilas, ¿sí? Y le dan esta característica a estos conductos que son estas estriaciones, ¿sí?
Bien, y habíamos dicho que teníamos los conductos extralobulillares o interlobulillares. Fíjense que acá tenemos un lobulillo lleno de adenómeros y conductos, acá tenemos otro lobulillo y por acá arriba tenemos otro, ¿sí? Y fíjense que en el medio vemos todo este tejido acidófilo, que ya lo vamos a ver la clase que viene, que es tejido conectivo, y vemos estas estructuras que ya son mucho más grandes que los acinos, ¿sí? Fíjense que yo estoy abajo aumento y ya veo que es una estructura súper grande, ¿sí? Estos son los conductos extralobulillares o interlobulillares, que a medida que se van acercando a donde desembocan finalmente, se van haciendo más grandes y van pasando de tener un epitelio cúbico simple a un epitelio que va a ir siendo estratificado, ¿sí? Bien, ¿queda alguna duda de esto hasta acá? No. No. Bien, pasamos al último, ¿sí? Bueno, ya acá me spoileé el nombre. Pero fíjense todas estas estructuras en donde yo les marco que esto es la pared y todo esto es la luz. ¿Qué morfología tienen estos adenómeros? Alveolar. Bien, alveolar, ¿sí? Fíjense que tenemos una luz bien grande en relación a una pared que es súper fina, ¿sí? Y si me tuviesen que decir qué epitelio está recubriendo estas estructuras, ¿qué me dirían? Por ejemplo, en este que se ve bastante bien. ¿Cúbico? Bien, un cúbico simple, ¿sí? Pero lo importante... Yo diría que, no, yo no diría que es simple, porque me parece que tienen como si fuera una bicapa. No. Lo que pasa acá es que por el corte queda, por ejemplo, fíjate acá, vemos el epitelio que recubre a un adenómero y acá vemos el epitelio que recubre al otro adenómero. ¿Sí? Por eso me parece estratificado. ¿Queda? Sí. Estas glándulas alveolares forman parte, por ejemplo, de la glándula mamaria. Así que cuando tengamos la clase de sistema reproductor femenino, las vamos a volver a ver. ¿Sí? Okay. ¿Queda alguna duda con esto? No. Bien. Y para terminar, les dejo una foto de mis perros. En todas mis diapos suelo poner fotos de mis perros. En particular de este perro, porque no controla su lengua. Así que tengo muchas fotos. Qué hermoso. Bueno, ¿queda alguna duda de toda la clase? No. No. ¿Se entendió todo? Sí.